Saludos amigos, un abrazo desde Chetumal, Quintana Roo, México. Les habla el pastor Salomón de la Cruz. Y en esta ocasión, pues queremos platicar sobre un tema muy interesante, que es el tema del rapto. De por sí, el tema de los temas proféticos son temas apasionantes, son temas que realmente pues vale la pena dialogar. Y bueno, pues en esta ocasión quisimos hacer este en vivo porque de pronto hay muchos hermanos que tienen bastantes preguntas sobre este tema del rapto pretribulación, y por esa razón quisimos abrir un espacio más que nada de diálogo. Yo sé que no podemos agotar el tema, pero quise platicar con ustedes, este tema para que pues puedan sumarse y intercambiar ideas, de alguna manera también responder dudas para todos aquellos que tienen pues sus preguntas sobre el tema del rapto pretribulación. La razón por la que lo queremos hacer, porque de pronto hay muchos evangelistas, predicadores, en especial la línea de predicadores, y yo no quiero subestimar a nadie, pero en realidad hemos visto un grupo de predicadores mayormente sudamericanos y centroamericanos que no tienen un estudio formal de las Sagradas Escrituras, que no tienen una formación teológica fuerte y que van variando sobre sus mensajes. Es decir, en el tema del rapto, es un tema en el que muchos que no tienen sólida la enseñanza han divagado bastante, y que incluso yo lo he dicho anteriormente, cuando la pandemia viene, algunos hermanos cambiaron su escatología porque no estaba fundamentada profundamente, y algunos ya empezaron a decir que estamos en la gran tribulación, estamos en los principios de dolores y ya el anticristo, incluso lo empezaron a identificar. Y estamos en un problema grave, porque estamos hablando de una falta de doctrina tremendo. ¿Por qué? Porque hablar de esta manera al azar, aventurarse sin un fundamento bíblico, y sobre todo atacando una doctrina sólida como es la doctrina del rapto. Ahora, el rapto tiene que ser pretribulación, porque de lo contrario no es rapto. ¿Por qué? Porque hay un propósito en el tema del rapto. Y yo sé que los ataques a la doctrina del arrebatamiento están desde la forma en que se denomina. Por ejemplo, algunas personas maliciosamente y despectivamente le llaman rapto secreto. O sea, rapto secreto, pero ¿por qué? O sea, porque las personas lo usan despectivamente para decir que Cristo viene secretamente. En realidad es una expresión que lo que hace es querer degradar la doctrina del arrebatamiento. Y esto es una cosa que lo que significa en realidad para mí esa expresión, cuando alguien dice, una vez que una persona utiliza la palabra o el término despectivo para una doctrina bíblica, rapto secreto, ya lo está etiquetando de una manera para darle una mala imagen, una mala impresión. En realidad es la doctrina del rapto. ¿Por qué se le llama rapto? Y rapto, y ustedes vean la lectura que puse ahí del rapto con R mayúscula. O sea, porque hasta eso es importante. Las personas que conocen de doctrina saben que cuando hablamos de rapto con R mayúscula es porque no nos estamos refiriendo a cualquier tipo de raptos. O sea, no es un plural de raptos, sino que estamos haciendo referencia al rapto de la iglesia, porque el término rapto, que es harpazo, que no es clepto, por cierto, porque algunos que no conocen la terminología dicen, es que Cristo no viene a raptar. Bueno, es que el término griego, para que sepan ustedes que es harpazo, sí se traduce como rapto, es decir, tomar a la fuerza, pero no es en un sentido ético, como algunas personas, pues de alguna manera quieren darle a la palabra rapto con R mayúscula un sentido ético. No, porque la palabra rapto, que se relaciona con robo, en el griego es klepto.
de donde viene la palabra, como cuando alguien dice, esta persona es cleptómana, porque le gusta robar. No, no, ese es el sentido ético. La palabra no es harpazo, la palabra es cleptó. Ahora es interesante porque cuando se usa con R mayúscula, se está haciendo específicamente referencia a la doctrina del traslado de la iglesia y de una manera técnica. Nunca se está haciendo referencia a ningún tipo de secuestro, por favor, ni tampoco es un rapto secreto como lo denominan despectivamente los adversarios de esta doctrina. Tiene que ser pretribulación. La razón por la que tiene que ser pretribulación es porque no tiene sentido, en primer lugar, que suceda el rapto. Viene el rapto y enseguida el regreso glorioso. No tiene ningún sentido. Pero hay un propósito en el rapto. Pretribulación sí hay. ¿Cuál es el propósito en el rapto pretribulación? Que seremos arrebatados, en primer lugar, si es para librarnos de la ira escatológica. Que aquí hay que diferenciar el término ira solamente, o tribulaciones también, del término ira venidera o ira escatológica. La ira escatológica es de la que nos viene a librar con el arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque nos lleva, de hecho nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación o liberación. ¿Liberación de qué? De la ira de Dios que va a ser derramada. Ahora, algunas personas dicen esto, no, es que la iglesia tiene que estar preparada para vivir tribulación. Sí, definitivamente, los creyentes no estamos haciendo alusión a que no vamos a pasar tribulaciones, en plural. Pero el término tribulación, gran tribulación en singular, que también esa es una doctrina escatológica, la gran tribulación escatológica se refiere al periodo cuando será derramada la ira de Dios. Y eso es importante entenderlo porque no se refiere a tribulaciones en plural, porque es necesario que por muchas tribulaciones en plural entremos al reino de Dios. Pero no dice en la gran tribulación, sino tribulaciones, porque la gran tribulación es la ira escatológica. Y esto es importante entenderlo, porque de pronto los hermanos piensan, no, es que ustedes quieren irse por cobardes. Es que no se trata por una cuestión de cobardía, sino una cuestión del plan de Dios para su pueblo, para la iglesia, pero también para Israel. Esto es importantísimo que se entienda, porque en muchas ocasiones cuando se habla de los dos pueblos, algunas personas confunden lo que es la elección para una misión, para un ministerio, y lo que podríamos decir que es, bueno, vamos a llamarlo así, la salvación. Son dos cosas diferentes, porque el pueblo elegido no significa, cuando hablamos de elegido, estamos hablando de una elección grupal. Y cuando hablamos de la salvación es un aspecto individual. Eso tenemos que diferenciarlo, porque de pronto hay hermanos que no diferencian entre lo que es una persona salva y los elegidos. El pueblo elegido incluso, no todos los elegidos van a ser salvos. Que es interesante eso, porque el pueblo elegido, el pueblo escogido, que es también Israel. Israel también es pueblo escogido con una misión. No significa lo mismo ser escogido con una misión que para salvación. Eso hay que diferenciarlo, porque en el tiempo de gracia, por ejemplo, la iglesia salvada es el único pueblo de Dios, el único pueblo, todos los que son salvos por gracia. El problema aquí radica en que muchos confunden la elección para una misión con la salvación. Y en el tema de la salvación, no todos los que son israelitas van a ser salvos, o sea, sino que aquí es el tema de la salvación. Son dos cosas diferentes. Elección es una cosa, salvación es otra cosa, totalmente diferente. De allí los dos pueblos. O sea, el pueblo de Israel es el pueblo escogido, pero la salvación es por fe, es individual y es por gracia. Ahora, en este tiempo, podemos decir, Israel no ha perdido la elección. No ha perdido la elección, pero eso no significa, no es sinónimo de salvación. Por eso se dice en la Escritura que no por ser judío o ser israelita ya es salvado, no, sino que aquí viene la gracia de Dios. Entonces, diferenciar estas dos cosas, la salvación y la elección. Esto es importante porque de pronto también algunos hermanos no logran distinguir estas cuestiones
y caen en problemas. Ahora, no sé si hay alguna pregunta, porque la idea aquí, la idea es que podamos dialogar y también pues contestar preguntas sobre el tema del rapto de la iglesia, que ya dije que es pretribulación, porque hay un propósito al ser pretribulación. ¿Cuál es el propósito? Es no solamente ser raptado y regresar, no, sino que el propósito es que se va, en primer lugar, librar de la ira venidera, y en segundo lugar, la recompensa que es necesario que la iglesia sea juzgada, y en tercer lugar, las bodas del Cordero. Ese es el propósito, que la razón por la que la iglesia va a ser trasladada, pero hay un propósito más, que es ahora, después del arrebatamiento de la iglesia, viene el seguimiento del propósito de Dios para Israel, que es sobre la tierra. Entonces, es muy claro, y en varios pasajes de la Escritura se nos mencionan esto, por ejemplo en Romanos 11. Romanos 11 es muy clave para entender estas diferencias. De hecho, Romanos, cuando se habla del escogimiento, ahora sí vuelvo a decir, el escogimiento del pueblo de Israel. Pues si quieren podemos ir a darle la lectura, ¿no? En lo que también se conectan algunos hermanos y van haciendo preguntas sobre el tema del rapto pretribulación, pues podemos ir aquí también a leer Romanos, en lo que se van conectando, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que Romanos presenta también en el capítulo 11 el propósito de el llamado, la elección, y es muy interesante porque se está refiriendo al pueblo escogido de Dios. Dice en el 11:1, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, que está hablando de Israel en el capítulo anterior. De hecho, desde el capítulo 9 habla de Israel, y ahora dice, ha desechado Dios a su pueblo, y él mismo contesta, en ninguna manera. ¿Por qué razón es importante esto? Porque aquí lo que él está hablando son dos cosas. Uno, está hablando de la elección grupal del pueblo de Israel, colectiva. Y en segundo lugar, también está mencionando aquí el tema de la misión que tiene Dios para Israel. No es una cuestión de salvación, pero dijimos, son dos cosas. Una elección grupal o colectiva, y en segundo lugar, no el tema de salvación. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Recuerda que está hablando del pueblo de Israel. Está diciendo Pablo de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín, que ahí se menciona, más de la tribu más pequeña, ¿no? No ha desechado Dios a su pueblo Israel, al cual desde antes conoció. No, o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Fíjate, está hablando del pueblo de Israel. Qué interesante es esto, que la apostasía, la rebelión, la desobediencia viene de un pueblo escogido, que es Israel. Y esto nos debe de llevar a pensar que es lo que decía Pablo, no por el hecho de que nació judío, o que nació en Israel, o que viene de una de las tribus, no por eso se va a salvar, porque a veces tiene también ese concepto equivocado. Pero aquí lo que se nos está mostrando es que la salvación es individual. Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado. Está hablando del pueblo de Israel. Y dice Elías, y solo he quedado, y procuran matarme. O sea, esto de los ataques que está haciendo Israel, el pueblo, los judíos, o sea, los creyentes incluso en la misma tierra, es tremendo. Hermano Ezequiel Novelo, Dios me lo bendiga también a usted. Ahí está el hermano Ezequiel viendo la transmisión. Estamos hablando del rapto pretribulación, hermano, y si gusta aportar, preguntar, porque la idea aquí es poder aportar sobre el tema del rapto pretribulación. Miren, dice allá el pasaje que estoy leyendo, Romanos 11, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo que está hablando ahí el apóstol Pablo es de los escogidos y del grupo escogido dentro de los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Que está hablando de los judíos, pero dentro del pueblo de Israel hay un grupo que también ha sido escogido por gracia, es decir, para salvación. O sea, estamos hablando de que no solamente es todo Israel, sino que hay un remanente que se ha salvado, y es muy interesante que por fe. Y si por gracia ya no es por obras, de manera tal, la gracia ya no es gracia, sino que sería obra.
Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ese versículo incluso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla del cambio de dispensación o de administración en los planes de Dios también. Esto es muy interesante de cómo el tiempo de gracia entra en pleno vigor ya desde los primeros salvados después de la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. El grupo salvado dentro del pueblo de Israel. Vean bien, está el pueblo de Israel, hay un grupo salvado. Ese grupo salvado ya pertenecen a la iglesia, es el remanente escogido por gracia. Y dice allá, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y ojos con oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, fíjate interesante que reenfatiza hasta el día de hoy. Y David dice también, se ha vuelto su convite en trampa y red, y tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. O sea, que era parte del accionar de Dios, como del juicio de Dios, por la dureza que otrora el texto menciona, de la rebeldía que ellos tuvieron. Lo mismo que le pasó a Faraón, de hecho lo menciona en el capítulo 9 de Romanos, que Faraón se endureció. Y el pasaje claro en Éxodo dice que Faraón se endureció y después Dios le endureció el corazón, porque eso es importante saber, que primero el pueblo de Dios se endureció y el castigo de Dios, que Dios le endureció según el versículo 10, el capítulo 11 de Romanos, versículo 10, Dios se lo endureció. Digo pues, ha tropezado los hijos de Israel para que cayesen, o sea, para que se pierdan y ya queden desechados completamente. Ese texto es muy interesante, el 11:11, porque está aclarando que todavía hay planes de Dios para el pueblo de Israel. O sea, tropezaron para que ya no se vuelvan a levantar y queden allí tumbado el pueblo de Israel. No, dice el pasaje, el versículo 11, pero en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La transgresión es un pecado de desobediencia a la ley que se les dio, porque ese es el pecado de transgresión de la rebelión que se les dio de la ley. Y dice allá, y la verdad es esto, que Dios ahora lo que hizo es que por esa transgresión, por eso dice que como vino el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que está significando allá es que esa rebeldía del pueblo de Israel, ¿qué es lo que trajo? Interesante esto, porque aún el pecado Dios lo utiliza para bendecir. Así que el pecado para Israel fue bendición para nosotros, porque se abrió, lo que está diciendo el pasaje, este texto es maravilloso. Lo que está diciendo es que esa rebeldía de Israel vino a abrirnos a nosotros, los que no pertenecemos al pueblo escogido, que la oportunidad para que por gracia podamos ser salvos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, por su pecado se le abrió la puerta al mundo, y su defección la riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Estoy en 11:11. Sí, que no desechó a ese pueblo, que ahora está en rebeldía, sino que va a venir un momento cuando tendrán una plena restauración. Esto es muy interesante porque el texto está anunciando una plena restauración futura. Y si su caída, su rebeldía, el tiempo de endurecimiento de Israel, que es este tiempo de gracia para nosotros, el tiempo de endurecimiento trajo la puerta abierta para los gentiles, el texto está diciendo, si su rebeldía trajo ese tiempo de gracia, ¿cuánto más va a ser bendición cuando ellos sean restaurados nuevamente? Y cuando está anunciando el futuro del pueblo de Israel. O sea, la rebeldía que está ahora en el pueblo de Israel trajo la apertura para todos los que no son judíos puedan ser salvos. Tengan la oportunidad. Así que se nos ofrece a todo el mundo esta oportunidad de ser salvos por la fe. 13. Porque a vosotros los gentiles hablo, dice Pablo, ahora a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre
y hacer salvo a alguno de ellos, a algunos de los judíos, que también lo acepten en el mismo sentido la condición. La condición para judíos y para gentiles es la salvación por fe, arrepentimiento y fe. No hay más. O sea, aquí es interesante que esa es la puerta de la salvación, que va a producir también en ellos las obras que tienen que hacer. Pero interesante porque dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿cuánto será su admisión? Estoy en donde estoy, así, en el versículo 15. Sino, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Es decir, cuando ellos sean llevados al arrepentimiento, en el tiempo final, que es el tiempo del fin, que ustedes a veces leen mucho en la Biblia. ¿A qué se refiere el tiempo del fin? Son los tiempos que preceden al reino mesiánico. Y ese tiempo es cuando Dios trata con Israel. Ellos se arrepienten, se van a convertir, van a dejar sus pecados. Y entonces ese tiempo va a haber también la oportunidad de salvación para los gentiles más aún. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, todo lo que es la raíz representa allí prácticamente la naturaleza de donde viene el evangelio, que es Jesucristo. Jesucristo es la raíz, de eso lo dice en Apocalipsis. Esto es muy importante y lo aclaro porque de pronto algunos grupos dicen que la raíz son los judíos. No, la raíz no aparece aquí como los judíos. Cristo es la raíz, y de esa raíz que viene la savia, el tallo, todo eso, pasa a las ramas. De allí viene, la raíz toma de la tierra, de toda la savia, y lo transmite a las ramas para que puedan dar fruto. Eso es lo que hace Cristo en las ramas somos nosotros. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, que son los judíos, y tú siendo olivo silvestre, que está siendo de los gentiles, han sido injertados en lugar de ellas. Es decir, los judíos incrédulos, no todos los judíos, sino los judíos incrédulos fueron quitados y puestos en esa savia para que se alimenten de la savia de la raíz que produce el Mesías en nosotros. Estos, si son salvos, van a producir fruto. Así que, si tú siendo olivo silvestre, o sea, gentil, has sido injertado en lugar de esas ramas incrédulas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Es decir, ¿dónde estaba el privilegio que tenía Israel? Estaba en la fe en el Mesías. Al quitarse esa fe en el Mesías, ¿qué es lo que pasó? Fueron desgajados. Y aquellos silvestres que creyeron en ese Mesías fueron injertadas en esa raíz, en esa savia, en ese árbol, y empezaron a dar fruto. No creas que es por ti mismo que das fruto, es porque estás en la raíz. Pero si tú te jactas, vas a ser quitado también como fueron quitados las ramas incrédulas de Israel. Pero hay otra cosa muy interesante que aquí se menciona. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, 20. Pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Vive en ese temor. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, ni a ti tampoco te perdonará si te mantienes en la incredulidad. Porque pues no le tembló la mano para castigar a su propio pueblo. No le va a temblar la mano para castigar a aquel que sea incrédulo y que fue por misericordia que está insertado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Es interesante que aquí presenta los dos elementos. Saludos, mensajito, un abrazo, hermano, Dios te bendiga, me gusta escucharte hace rato y bueno, pues vamos a ver qué hacemos para que vengas a Cozumel. Pero estamos aquí hablando de este tema muy interesante. Y vean qué interesante que Dios aquí se presenta. Miren la bondad y la severidad de Dios. Que esos complementos, interesante, porque de pronto nos desfiguramos el rostro y la naturaleza de Dios y ponemos ya sea solo la bondad de Dios o ya solo la severidad de Dios. Y interesante porque el pasaje dice, miren ustedes la bondad y la severidad de Dios.
Y ahí interesante porque actúan al mismo tiempo. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron. No le tembló la mano de enjuiciarlos, pero la bondad para contigo si permaneces en esa. Interesante también esta frase, ¿eh? Si permaneces en esa bondad. O sea, quien cambia es el hombre. De pronto ahí se pregunta, a ver, no que dice que Dios no cambia, ¿cómo se arrepintió? No, Él no cambia. Quien cambió fue el hombre. El hombre se movió del lado de la severidad de Dios al lado de su bondad y fue perdonado. Y el que se movió del lado de la bondad y se fue al lado de la severidad fue condenado. Ahora, ¿quién cambió? En realidad ese pasaje, los pasajes que hablan, dice, y se arrepintió Dios, son pasajes que hablan en forma antropopática. ¿Qué quiere decir? Que tratan de expresar las emociones de Dios en términos humanos para que las personas puedan entenderlo en lenguaje humano. Pero no es que cambie Dios. Si analizas a profundidad las acciones, te vas a dar cuenta que el que cambió fue el hombre. Se movió del plano de la bondad a la severidad de Dios, o del plano de la severidad de Dios a la bondad de Dios. El hombre fue el que se movió, pero Dios se mantuvo siempre con esa naturaleza, bondad y severidad. Eso es muy interesante, nada más añadimos como un punto de referencia. Miren qué dice acá. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, está hablando de los judíos, serán injertados. Yo digo reinjertados, porque bueno, fueron quitados de su árbol, son quitados, pero aquí me parece algo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque si fueron cortados hace 2000 años, los incrédulos pueblos del escogido, los incrédulos del pueblo escogido, no todos los judíos, vuelvo a decir, esto es importante porque de pronto cuando analizan la escritura algunos o piensan que todos los judíos se van a salvar o piensan que todos los judíos están ya rechazados. No es así de radical. Los judíos incrédulos fueron desgajados, los judíos creyentes fueron injertados también en la iglesia, es decir, permanecieron en el olivo y fueron acercados a ambos, tanto los judíos como los gentiles creyentes. Pero los que fueron incrédulos fueron cortados, y me llama la atención esto, porque eso fue hace 2000 años que fueron cortados. Imagínate una rama cortada hace 2000 años, una rama seca, que eso es lo que está mencionando el texto. Pero Dios tiene el poder, dice el versículo. Fíjate, estoy en Romanos 11, pero estoy en el versículo 23. Lo voy a volver a leer, pero ahora léalo con este pensamiento. Si esa rama fue cortada y seca hace 2000 años, Dios tiene poder para injertarlo. Quiere decir que de lo seco que está, Dios es tan poderoso que lo va a injertar y vuelve a reverdecer y da fruto. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, como va a ser en los tiempos del fin, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, aún de secos como están. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, que es la naturaleza de Cristo, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. O sea, no le vas a decir a Dios qué va a hacer o qué no va a hacer. No. Y entonces aquí viene el 25. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos con los comentarios. De hecho, agarré el texto porque estaba esperando preguntas, pero no sé cómo estén acá. Hay preguntas, si hay preguntas podemos avanzar en preguntas. Pero fíjate que es interesante ese texto porque nos abre espacio para poder, pues ahora sí que abrir todo esto. Este diálogo, el versículo 25, 11-25. Fíjate que ya me leí casi pues todo el capítulo 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Misterio, aquí viene la palabra interesante. La palabra misterio acá no se utiliza como algunos pretenden, algunas personas que, incluso teólogos, que leen la palabra misterio y lo equiparan a conceptos de religiones mistéricas. No. La palabra misterio aquí simplemente significa que era algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora es revelado a los
apóstoles del Nuevo Testamento, en el que se abre el concepto del sensus plenior, en el que se abre el concepto de la revelación progresiva, en el que se abre el concepto del avance de la escritura en el Nuevo Testamento, sin el cual la revelación no es completa. Entonces, esto es lo que se llama misterio. Misterio es, no se lo revelaron a los profetas y por palabra del Señor lo recibieron los apóstoles. Eso es el término misterio. Una verdad no revelada en el Antiguo Testamento, pero ahora manifestado en el Nuevo Testamento. Os quiero, hermanos, estoy en 11:25, que no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es decir, parcial el endurecimiento, no es total. Incluso es parcial porque no es todo el pueblo, o sea, no todo el pueblo se rebeló, no todo el pueblo fue incrédulo. Hubieron un remanente que sí fue salvo por gracia. Así que no todos los escogidos fueron salvos. Es interesante eso, ¿no? Porque de pronto confundimos el término escogido como si fuera lo mismo que ser salvo. No es lo mismo. Entonces nos damos cuenta en este sentido, porque el escogimiento es con un propósito, un ministerio, una misión específica, en tanto la salvación es por fe y es por gracia. Y que también el mismo pasaje nos dice si permaneces en esa bondad. Interesante, vamos a ver el versículo que es el 25. Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta. El hasta es una cláusula temporal. Hasta. O sea, marca el tiempo cuando va a durar el endurecimiento del pueblo de Israel. Hasta, y ese endurecimiento va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que en este momento se está desarrollando a plenitud la apertura a los gentiles y el pleró, dice el griego, el pleró, que quiere decir el número completo. Cuando sea completo el número de los gentiles que han de ser salvos en esta etapa de gracia. Eso es lo que significa el pleró, allá la plenitud de los gentiles. Y luego de eso, interesante el versículo 26 dice, y luego, o sea, ya que se completó el número, el pleró, la plenitud, cuando llegó en pleno. Claro, la plenitud quiere decir que va a llegar, se complete el número de los gentiles que van a encabezar en el ministerio de gracia, en el tiempo de gracia. Y entonces, una vez que sean trasladados, sean quitados, porque aquí es donde sucede el rapto, luego de eso es que sucede el cumplimiento de todo Israel. El término todo también es un término allá que es igual metafórico. El término todo también es una figura retórica. El término todo, recuerden que el todo está refiriéndose a aquellos que crean por gracia también en ese tiempo después del arrebatamiento. Entonces el todo no significa todos y cada uno de forma individual, sino todo el remanente que vaya a creer. Eso es lo que significa. Luego, todo el remanente que cree será salvo, como está escrito. Aquí es interesante el versículo 26 y lo aclaramos porque de pronto algunas personas pueden pensar que por el hecho de ser judíos, para el tiempo del fin, ya les va a garantizar la salvación. No, eso está diciendo el pasaje. El término todo también está refiriéndose a lo que el contexto ha hablado de los que creyeron dentro de los escogidos, el remanente que creyó por gracia. Así que, bueno, pues entonces, después de que ese acontecimiento salvífico haya sucedido, entonces, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, que todavía no se ha cumplido en ese sentido el pacto. El nuevo pacto hasta que quite sus pecados. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando venga de Sión, de la Sión celestial, venga el libertador. Y esto es muy interesante porque ya se refiere a la segunda venida en gloria. Entonces vemos allá el proceso muy interesante, que primero estamos ahora en el tiempo de que se va completando el número de los gentiles que van a ser salvos en el tiempo de gracia, hasta que se complete, llegue la plenitud de los gentiles, que en sentido espiritual se completó el número, son arrebatados y entonces viene el trato de Dios con Israel. Luego de eso, de la plenitud,
luego todo Israel será salvo. Ahí está muy claro la cronología. Y entonces dice, entonces vendrá de Sión el libertador y se va a cumplir cuando quite sus pecados, que es el nuevo pacto. Bueno, pues ahí está la exposición del día de hoy, como especie de diálogo. Y si no tenemos preguntas, bueno, pues vamos a ir concluyendo. Fue una lectura prácticamente que dimos hoy de Romanos 11, aunque, bueno, pues la idea era encauzarlo hacia preguntas, pero pues no tenemos ahí preguntas. Creo que es un tema que para muchos es claro, pero pues quisimos tocarlo para todos ustedes esta temática, y creo que puede ayudar, ¿no? Pero si se requiere hacer otro en vivo, en otra ocasión se puede hacer. Hay bastantes preguntas sobre este tema, pero quisimos en especial tocar este capítulo 11 también. Saludos.